Esto es Voz de Alerta. De mi hermano Juan Santana. Yo le digo Juanito, cuando yo digo Juanito, me refiero a Juan Santana. Cariñosamente Juanito. Juanito. Tenemos aquí también el privilegio de estar hoy, y cuando él quiera, un invitado, el hermano Sandy Díaz, y estamos compartiendo lo que los hermanos, la falsa doctrina que se ha introducido dentro de las iglesias cristianas, la falsa doctrina que se ha introducido dentro de las iglesias cristianas, que la han introducido los enemigos del Evangelio. Los enemigos del Evangelio han introducido esa doctrina dentro de las iglesias cristianas, de todas ya, inclusive el movimiento pentecostal. Y ha sido recibida como una doctrina. Sí, ha sido recibida sin cuestionamiento. Como un gran movimiento. Lo mejor. Es increíble. Y así por el estilo. Le han realzado. Lamentable. Digo, movimiento no, avivamiento, perdón. Le han realzado el ego a muchos de los hermanos pentecostales, y usted lo oye por ahí declarando y diciendo y haciendo, y el poder de la palabra, y por aquí y por allá. Y ya llegando al poder de la palabra, que es el punto que estamos, quería hacer un aclarando, y es que cuando estamos hablando aquí del poder de la palabra, estamos hablando de la doctrina que dice que mediante la palabra usted puede hacer que se creen y se originen cosas. La confesión positiva. La confesión positiva. Los apóstatas son los que han aceptado esto ya. Ellos van a la grandísima apostasía, que si Dios no mete su mano, como sé que Dios la meterá finalmente, quedarán adorando a Satanás. Para eso el Señor tiene atalaya como nosotros. Amén. Para enseñar al pueblo. Mientras esta gente estén públicamente enseñando falsa doctrina, nosotros también vamos a estar públicamente denunciando lo que ellos enseñan. Amén. Porque el que públicamente enseña falsa doctrina, públicamente debe ser denunciado. Amén. Llámense como se llamen, porque ningún hombre, ningún ministerio está por encima de la palabra de Dios. Amén. El texto de la Biblia para esta consideración es Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si es su voluntad. Entonces, yo quiero, Pablo, decir algo y referente, nos vamos a basar en ese texto, finalmente en ese texto, pero yo quiero explicar algo, porque yo sé que en la mente de muchos creyentes que defienden esto, está el pasaje bíblico de Proverbios 18, 20 y 21, que lo usan para defender esta doctrina, que dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de su labio. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Este pasaje bíblico lo usan para decir, para demostrar supuestamente que tu palabra tienen poder, porque supuestamente el texto dice que la muerte y la vida está en la lengua, y eso, el texto no está hablando de manipular la realidad con la boca. Porque cuando Sandy dice, bueno, la palabra no tiene poder, bueno, la palabra de alguna parte de la Biblia. Yo estoy hablando claro, estamos hablando claro. La palabra del hombre, tu palabra, el decreto del hombre, el decreto del hombre. Cuando el hombre dice yo decreto, eso es falso. Escuchan, amables oyentes, cuando el hombre dice yo decreto, eso es falso. Incorrecto. Eso es incorrecto. Sí, porque el decreto lo que estamos hablando aquí es de una doctrina que dice que la palabra tiene un poder, que ella en sí misma tiene un poder. Entonces lo que estamos aquí contrarrestando es que la palabra no tiene un poder. Pero no estamos hablando de la palabra de Dios, es de la palabra de esa doctrina que dice que la palabra tiene poder. Exactamente. Que la palabra tiene poder para transformar, que si yo qué, esto, para la palabra cosas. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe viene por el oír. Sí, pero escucha, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos orando o decimos Señor en el nombre de Jesús, la Biblia nos manda a tener fe en la palabra de Dios, no en nuestra palabra. Tocaste el tema fe, discúlpame, que no se ha tocado todavía. Sí,
La Biblia nos manda a tener fe en la palabra, de Dios, no en nuestra palabra. Entonces, ¿qué es lo que hacen esta gente? Enseñar a la gente a tener fe en lo que tú declaras, no en la palabra del Señor. Ellos dicen, lo que tú declaras tiene poder. Si tú dices que va a llover, que va a caer aceite aquí, tiene que caer, porque lo que tú declaras tiene poder. Yo decreto que ángel viene eso aquí, no es una unción cierto. del Espíritu Santo. Eso no es cierto. Eso es mentira. Si no es la voluntad de Dios, no sucede. Así es. Eso es mentira, lo primero, porque no es así. Amén. No es así. Ahora, si le pide a Dios, Señor, te pedimos, Si es tu voluntad. ¿verdad? Bueno, entonces ya Dios sabe si Sí, porque le está suplicando. Estamos en Proverbios. Entonces decíamos que hay muchos creyentes que se basan en Proverbios capítulo 18, verso 21 y 22, pero especialmente el verso 22 que dice, el verso 21, perdón, que dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Y yo he visto enseñanza de esta gente donde se basan en este pasaje bíblico y ellos la interpretan de esta, porque le dije ahorita que hay personas, ese tipo de personas son expertas en hacerle decir a la Biblia lo que realmente no está diciendo. Amén. Porque el texto no se está refiriendo al poder de tu palabra, de que la palabra tuya crea, que tú cuando tú dices algo sucede, no. Mire, en primer lugar, el Señor no es ningún genio de la lámpara de Aladino. Ningún genio que tu deseo, que la lámpara de Aladino, cuando Aladino frotaba la lámpara, venía el genio, salía de la lámpara y decía, tus deseos son órdenes. No. En el Señor nuestros deseos no son órdenes. En el Señor nuestro deseo, el Señor lo pesa. Y si es su voluntad, Él entonces, Él lo cumple nuestra petición. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí Proverbios, el verso 20, 18, 21, dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, pero se está refiriendo, si usted lee el verso 19, se está refiriendo al fruto de las palabras. Cuando la gente habla, que dice cosas que no conviene, en una conversación normal, ofende, el otro se ofende, y entonces esas palabras pueden generar consecuencias. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Alguien me dice a mí, yo necesito, vamos a suponer, 10,000 pesos. Y me mandan a decir que alguien me va a dar los 10,000 pesos, que yo lo necesito urgentemente. Vamos a suponer. Entonces yo voy a la persona y de repente yo veo que él va de espalda, el hombre, el que me va a dar los 10,000 pesos. Él no se da cuenta que yo llegué. Él no se da cuenta. Sin embargo, yo digo, mire, ¿por qué? No me dé nada ya, entonces. Pues no me dé nada, entonces ya. Si usted es verdad. Bueno, ya mis propias palabras me condenaron. Él dijo, pues también no te lo doy. Pues entonces, pues ya pues está bien. Exactamente. Entonces, en ese sentido, ese es el poder del cual se habla aquí. No es que tenga un poder en sí mismo. Poder divino, no tiene. Que yo le transmito a él una idea, lo que la palabra le transmite es lo que yo le digo. No, pues no me dé nada, una soberbia mía, un malestar mío. Pues está bien, no te voy a dar nada. Entonces, en ese sentido, la lengua me perjudica. Ahora yo quiero mostrar... Pero no por el poder de la palabra. No. Ahora yo quiero mostrar el siguiente pasaje que se basan para apoyar esta doctrina, que es Marcos, capítulo 11, verso 20 en adelante. Dice así: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, ¿está oyendo? Amén, que cualquiera amén, que claro, dijere claro. a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces esa gente dice: usted ve que lo que tú dices con tu palabra será hecho, pero se olvidan de leer el verso 24 que dice: por tanto os digo que todo lo que pidiere orando, creed que lo recibiré y os vendrá. Ahí no está hablando de tu palabra ni del decreto, ahí está hablando de la oración, de la oración, de la oración, de pedir confiando en el Señor. Y eso no lo confirma segunda de Juan 5:14, sí. el pasaje que el varón leyó hace un momento. Es decir, si tú le pides algo a Dios, porque es que la Biblia, el Señor te muestra el lado A del cassette, pero también después te muestra el lado B. Aquí te está mostrando un lado de la doctrina de la oración, que lo que tú le dices, le pides al Señor, el Señor te lo hará. Pero en Juan 5, en 2 de Juan 5:14 dice que para esa oración cumplirse hay una condición. ¿Cuál es la condición? La siguiente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
Él nos oye. Amén. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a oír. No es verdad que tus palabras le van a pasar por encima de la soberanía de Dios, porque simplemente tú decretaste una palabra y la voluntad de Dios. Por un lado, está ahí de más. pero escuche. Si pedimos, cuando Cristo dio la exhortación a los discípulos, pedir en mi nombre, pedir, no era declarar, es pedir en el nombre de Jesús. De eso hemos hablado muchas veces. El texto que tú leíste de la higuera dice con suma claridad, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, es del monte que está hablando. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, lo que diga, le será hecho. O sea, lo haré yo. En el caso de Dios. Exactamente. Alguien lo va a hacer, Dios. Le será no hecho. Tu palabra. Exacto. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orando. Entonces dice, pidiereis, orando ¿a quién? De modo que no podemos sacar el texto del contexto, porque por eso que los hermanos los engañan. Le sacan un texto aparte, entonces bueno, ahí está, mira, y lo dice, que si tú le dices, él se va a ir, porque la palabra tuya tiene supuestamente un poder. No, señor, leas el texto entero para que usted vea de qué se trata esto. Cuando usted acepta eso como doctrina, usted tiene que entender que está contradiciendo la Biblia entera, todo el contexto de las Escrituras, usted lo está contradiciendo. Y está contradiciendo a Dios, porque cuando usted contradice su palabra de esa manera, de una manera tan malvada así, usted está en grave peligro. Y claro, cuando lo hace sin querer, es otra cosa. Y vamos a probar que no todo lo que usted pide, Dios lo hace. No, claro. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, verso 35 en adelante, sucedió lo siguiente. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Oiga bien lo que le estaban pidiendo. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino aquello para quien está preparado. Ellos en ese momento le pidieron al Señor que le dejara sentar que en la gloria, en su reino, a su derecha y a su izquierda. Y que el Señor le dijo, no, espérate Juan, te quiero mucho Santiago, pero ahí no. Ese lugar no le pertenece a ustedes, ni me pertenece a mí dárselo, sino a quien está determinado por el Padre. Es decir, y ellos dos no eran dos apóstoles. Sin embargo, el Señor no cumple, y ellos le pidieron al Señor, ellos ni siquiera estaban, decretando, no. Le pidieron al Señor. Y eso es para que usted vea que no toda petición el Señor la cumple. Ahora, ¿por qué el Señor no le cumplió esa petición a esta gente? Porque estas personas parece que tenían orgullo en su corazón y querían tener el primer lugar. Ahora, no supieron pedir. Y no supieron pedir. Lo que dice Santiago 4.3. ¿Qué dice Santiago 4.3? Porque no saben pedir. Santiago 4.3 dice, vosotros no recibís porque no saben pedir, porque piden para vuestro deleite y pasiones. Y cuando usted pide algo para su deleite y sus pasiones, Dios no se lo va a hacer cumplir. Ojalá usted lo decrete, lo declare y haga lo que usted quiera, Dios no se lo va a cumplir. Entonces es importante que usted entienda esto. Y recuerde algo. No, que hay otro pasaje bíblico que sí, que apoya la doctrina del decreto, que esto. Y hablan de la fe y hablan de muchísimos casos. Por ejemplo, en el caso de la fe, de Marcos 11, donde estamos hablando, yo he visto personas enseñando que dicen que la fe se desarrolla a través de la palabra, que es lo mismo que estamos hablando. Que es la misma cosa. Y le pasan de nuevo por encima la soberanía de Dios. Ahora, ¿por qué pasa esto, hermano Pablo Silverio? Porque en las iglesias no se enseña la doctrina, no se enseña ese atributo del Señor, el atributo de la soberanía de Dios. Y yo les quiero enseñar un pasaje bíblico, casi estoy terminando mis argumentos bíblicos, que un pasaje que está en Daniel capítulo 4, verso 35. Oiga lo que dice. Y Él, es decir, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. No hay quien le diga a Dios qué hace. Sin embargo, hay un viaje de predicadores diciéndole, cuando decretan, es dándole órdenes a Dios, diciéndole a Dios que hagan esto y esto sin preguntar si es la voluntad de Dios hacerlo. Ahora, Sandy, ¿entiendes? Si hay algo que hay que reconocer es que a ellos sí le ha
el decreto a estos líderes le ha resultado. Sí, no es que bueno, porque varón, todo el mundo, ellos decretan que todo el mundo escúchame, le besan las manos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Le dan dinero, La lo hacen rico. la forma que lo dijiste no es correcta. Okay. Te voy a explicar por qué. Sí. Y Pablo seguro ya me entendió. Porque esta gente no es que le ha funcionado porque lo que ellos hacen le funciona, sino porque hay un espíritu de engaño en ellos, manipulando a la gente. Por eso te estoy diciendo manipulando a la gente. Tú me aclares ese asunto, sí, porque realmente esa es la realidad. ¿Por qué? Porque ellos se enfocan en pedirle y le dicen a la gente que el dinero que ellos traen, yo he escuchado diciendo, ofrenda a este ministerio. Y cuando usted aprende de este ministerio, la unción que hay en nosotros se le va a traspasar a ustedes. Oiga, qué mentira. La gente lo cree. Y la gente lo cree. ¿Cómo han logrado eso? Eso lo han logrado a través de lo que yo le llamo el espíritu de encantamiento. Lo que el hermano acabó de que llevan a la gente como a esa droga, a ese endormecimiento. Pero oiga lo que dice la Biblia respecto a eso. Pablo escribiéndole a los Gálatas que se estaban dejando engañar de los judaizantes. Pablo lo escribe en Gálatas 3:1, o Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Es decir, ¿quién os hechizó en el original griego? ¿Quién os encantó en el original griego? Para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, lo mismo que le estaba pasando a los Gálatas, que un espíritu de encantamiento a través de los judaizantes había entrado a la iglesia cristiana de los Gálatas para desviarlo, está pasando hoy en día. Un espíritu de encantamiento. ¿Cuántos han visto o han leído la historia del flautista de Hamelin? Okay. El flautista de Hamelin es la historia de un flautista de una ciudad que había sido invadida por ratas y no habían podido sacarla. Entonces buscaron al flautista y el flautista con su flauta se la llevó al río y la ahogó todas la siguieron. Pues eso mismo está sucediendo hoy en día con esos predicadores que le están tocando la flauta encantada a muchas iglesias y han encantado a los hermanos con su falsa doctrina, de tal manera que cuando usted se lo enseña, esto que nosotros estamos hablando, se lo enseñamos a gente por la Biblia, con la Biblia, y se lo enseñamos lo que dice la Escritura, y aunque ellos vean el texto diciéndolo, no lo creen, porque tienen un espíritu de encantamiento inducido por estos falsos ministros. Amén, porque el punto está, eso es una forma de manipulación, es una forma de lavado de cerebro, como cuando uno pertenece a una secta. Le lavan el cerebro y a la gente la embriagan de ese lenguaje, de la bendición. Hoy vamos a declarar palabras de bendición, hoy vamos a hacer esto, hoy es el día, hoy tú vas a recibir, hoy esto. Bueno, y ahí comienza la cosa y te van encantando y te adormecen, te drogan y te ponen así, y entonces tú das el dinero con mucha facilidad. Aquí predican hermanos que dicen, por ejemplo, muy bien dicho: bueno, hermanos, hoy traigo palabras de bendición, porque yo creo que todo el que predica aquí básicamente trae palabras de bendición por cuanto va a predicar la palabra de Dios, que es una bendición, y es una bendición. Pero cuando usted escucha en esos programas esa cosa, bueno, hoy va a ser una tarde o un día de bendición, no se refiere a estas cosas, sino es un día donde hoy se van, donde va una atmósfera. La gloria de Dios va a descender ¿qué tipo de palabras se están usando ahora? Palabra metafísica. Metafísica. Va a haber una atmósfera donde tú vas a entrar a una nueva dimensión. Donde se creará una atmósfera a tu favor. Y vamos a activar la puerta dimensional del cielo. Y el ADN divino de Dios va a venir sobre ti. Un lenguaje metafísico ocultista. Exacto. Entonces a los hermanos eso lo fascina, lo adormece. Y ellos se dejan guiar. Y dan el dinero. Porque es que le proponen por otra parte que ellos van a recibir más todavía. Y ya eso es un tema ya bien como amplio, un negocio de yo doy. Exactamente, porque disculpa, porque mire, la misma gente que practican el poder de la palabra también tienen como doctrina que hay que aflojar por una parte como un medio de escape para que entonces vaya fluyendo más. Eso es lo del poder de la palabra. No los cristianos equivocados, sino el satanismo que tiene esa doctrina, tiene también la de la abundancia. Entonces tú tienes como un escape, para que ese escape que produzca como que llegue más. Mientras tú tienes ese escape, si tú das para recibir, entonces eso lo transforma. Entonces lo van metiendo como a una codicia. Desde luego. Entonces eso lo llevan ellos al cristianismo como una doctrina cristiana. Mire, escuche por ejemplo estas palabras: tus palabras crean lo que dices, aprende a hablar en forma positiva. Esto lo dice Sanaya Román. Ahora bien, vamos con esa última llamada, Braulio, hágame el favor. Ya, esté en el aire para que me quedan como unos 25 minutos. Señores, esto es tan así que yo escuché un predicador
predicando y cuando terminó estaba ministrando, dije, yo veo al Espíritu Santo, yo estoy viendo, digo yo, pero ven acá, ¿y cómo puede ver al Espíritu Santo si es un espíritu? ¿A dónde está metido, oye? Y ungiendo a la gente con agua, digo yo, déjame irme. Y con leche lo he visto yo un ungiendo, con lodo, con barro también. Bueno, pues imagínense usted, aquí se hace de todo. Entonces, esto es Sanaya Román. Ahora, ¿quién es Sanaya Román? ¿Quién es Sanaya Román? Sanaya Román es una persona que dice ella misma en su página de internet: he estado canalizando Orín, un maestro espiritual, sabio y gentil, durante muchos años, con lo que a través de la sabiduría de Orín, por medio del libro, que sé yo, que ella ha ido impartiendo, la sabiduría de Orín. ¿Quién es Orín? Orín es un maestro ascendido, un maestro espiritual. Un maestro, pero que no de la tierra. Ha estado canalizando, para canalizarlo, eso es en forma de trance. Un demonio, ya pues, aquí no ya. estamos hablando de cristianismo. ¿Usted me está entendiendo? Eso es ocultismo. Exactamente. Entonces, ella, escucha bien porque es muy claro, ella que está conectada con el ocultismo dice: tus palabras crean lo que dices. Aprende a hablar en forma positiva. ¿De dónde lo aprende ella? Que ha estado canalizando a un demonio posiblemente. Entonces eso mismo dicen los predicadores Lo mismo en el Evangelio. Exactamente. Esto es Voz de Alerta.